Creta, Tito. Es ahí donde vamos a estar en el primer capítulo. Tito 1, del 5 al 9. La semana pasada, hermanos, comencé este tema acerca de los ancianos en la iglesia. Vimos la primera parte de este tema el domingo pasado. Y este domingo, pues vamos a seguir con la segunda parte, con los versículos 8 y 9. La semana pasada vimos con los versículos 8 y 9. La semana pasada vimos el versículo 5, 6 y 7. Y ahora vamos a ver el 8 y 9, los ancianos en la iglesia. Ahora, nos hacíamos algunas preguntas acerca de los ancianos en la iglesia. Y la primera de ellas es: ¿por qué nombrar ancianos en la congregación? ¿Por qué estamos haciendo este proceso de nombrar ancianos aquí en nuestra congregación? Y pues, les decía, lo estamos haciendo porque la palabra de Dios así lo dice. Si usted ve ahí en Tito, en el capítulo 1, en el versículo 5, esta sección que estamos viendo, dice: te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer, y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que se dicen. Entonces, ¿por qué nombrar ancianos en la iglesia? Bueno, porque es una orden de parte de Dios. Nombra ancianos. Te dejé en esa iglesia en Creta para que pusieras en orden lo que había que poner en orden y nombraras ancianos. ¿Por qué estamos nombrando ancianos? Porque es una orden de parte de Dios que nombremos ancianos en la iglesia. Y luego, siempre para contestarnos esta pregunta de que por qué nombrar ancianos en la congregación, decíamos que porque es el ejemplo bíblico de liderazgo que tenemos en la palabra de Dios. Cuando leemos el libro de los Hechos, los apóstoles iban, instalaban una iglesia, habían una iglesia, nombraban ancianos y después se iban a otro pueblo y otra vez a evangelizar. Y ahí nombraban ancianos y se iban a otro pueblo. Entonces ese es el modelo bíblico de liderazgo que tenemos en la palabra de Dios. Y por último, les decía que, bueno, ¿por qué nombrar ancianos en la congregación? Porque los ancianos son de gran bendición para la congregación. Porque los ancianos fueron instalados por Cristo. ¿Para qué? Para capacitar el pueblo de Dios, para edificar el pueblo de Dios. Entonces, lo que estamos haciendo, este proceso que estamos haciendo de instalar ancianos en la congregación, que todo es bíblico, todo es completamente bíblico. Bueno, digo, porque hay personas que podrían estar pensando todavía en nuestra tradición de bautista, ¿verdad? Y decir, pues es que nosotros nunca hemos visto eso, nunca hemos visto eso de tener ancianos, siempre hemos tenido un pastor y pues nada más, ¿verdad? Bueno, por eso es que al pastor se le ha creado esa imagen de ser ¿cómo se llama? Un dictador, por decirlo así, porque es un solo pastor liderando toda la iglesia. Pero en este caso, en este sistema bíblico de liderazgo, son varios ancianos liderando. Ahora entrábamos a la segunda pregunta la semana pasada: ¿cuáles son las cualidades que debe tener un anciano? Y esto lo vimos en los versículos 6 y 7. Si usted ve ahí en su Biblia, Tito 1, 6 y 7 dice: el anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer, sus hijos deben de ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o desobediencia. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso, ni fanático, mal habida. Eso es lo que desarrollamos la semana pasada. Y en esto vimos 8 cualidades acerca del anciano. Como número 1 veíamos, bueno, que el anciano debe ser intachable. Dice ahí, que le dice Pablo al el anciano debe ser intachable. En segundo lugar, veíamos de que el anciano debe ser fiel para con su esposa. Y luego, el anciano debe de gobernar bien su casa. Todo esto nomás lo voy diciendo rapidito porque lo vimos a detalle la semana pasada. El anciano también debe de tener un carácter humilde. El anciano debe de tener un carácter pasivo. El anciano no debe de ser un borracho. El anciano debe de tener autocontrol. El anciano no puede ser codicioso de ganancias malavidas o ganancias deshonestas. O sea, no puede estar codiciando dinero. Entonces, todo esto lo vimos la semana pasada, esas 8 cualidades del anciano.
Y hoy, en esta mañana o tarde ya, vamos a ver 9 cualidades más acerca del anciano. Ahora, recordemos de que estas cualidades no solamente son para el anciano, porque el creyente puede decir, eso lo tienen que hacer los ancianos. Los ancianos tienen que vivir de esa manera. No, esto es para todos los creyentes. ¿Están conmigo, hermanos? Bueno, comencemos pues. Número 9, ¿verdad? Recuerden, lo dijimos desde el domingo pasado. Número 9. El anciano debe de ser hospitalario. Ahora vamos a entrar en el versículo 8. El Tito 1:8 comienza diciendo, al contrario, debe ser hospitalario. Entonces, ¿de qué estamos hablando de ser hospitalario? Cuando teníamos los estudios los viernes y hablamos acerca del anciano, decíamos de que el anciano debe de oler a oveja. ¿Qué es esto? Bueno, que el anciano tiene que pasar tiempo de la iglesia, con los visitantes, con aquellos que no son visitantes del anciano, tiene que involucrarse en la vida de las personas en la congregación. Entonces, para ello el anciano va a tener que ser hospitalario. ¿De qué estamos hablando? Porque el anciano a veces va a tener que cocinarse su carnita asada y va a invitar a los hermanos, ¿verdad? Va a tener que matar ahí un chivito, su borrego, y después de esta tarde, hermanos, vengan, vamos a comer con este borreguito, un par de gallinas, la asada. ¿Qué estamos haciendo con esto? Siendo hospitalarios con los hermanos. Hay un hermano que porque no tiene dónde quedarse, bueno, hay que ayudarle. El anciano es el primero que tiene que estar ahí. ¿Cómo le podemos ayudar? Mire, no tengo espacio en mi casa, pero pues vamos al hotel y le voy a agarrar un hotel para que se quede ahí. Porque la hospitalidad en los tiempos de Pablo es diferente a la hospitalidad de hoy en día. En aquel entonces no había hoteles en el pueblo. Entonces llegaba una persona que iba emigrando, que iba pasando por el pueblo, el anciano tenía que traer a esa persona o a esa familia a su casa y hospedarla en su casa, porque no había hoteles. Hoy en día se puede hacer de la otra manera. Mire, no tengo dónde quedarme, vamos, le voy a rentar un cuarto de usted y usted se va a quedar ahí. Esta familia pues necesitamos compartir con ellos, pero vengan a mi casa, vamos a hacer algo de comer y vamos a conversar. El anciano debe de ser hospitalario. Bueno, y los cristianos, todo cristiano debe ser hospitalario. Poner al servicio de los demás el don que haya recibido de Dios. Y sabe usted que el ser hospitalario también es un don de parte de Dios. Usted sabe, hay personas que no son hospitalarias, personas que aunque quieran no pueden ser hospitalarias, pero sin embargo el que tiene el don, sí, esa persona que tiene el don quiere tener llena de visitantes su casa todos los días, de ser posible. Y si vive, está casada o está casado con una esposa que no es, con una esposa o un esposo que no es hospitalario, ahí van a estar, porque el hospitalario quiere tener su casa llena y el que no, pues no. Ahora, para el anciano no es opción, el anciano tiene que, porque ahí sí dice la palabra de Dios, debe de ser hospitalario. Como número 10, debe de ser bondadoso, siempre en el versículo 8, Tito 1:8 dice, amigo del bien. O sea, el anciano debe de llevarse bien con todos. No desearle mal a nadie, al contrario, debe de buscar el bien para todos los miembros de la iglesia, para todos los visitantes, para todas las personas de la sociedad, de la comunidad. El cristiano, el anciano debe de ser amigo del bien. Ahora, ¿y los cristianos? Los creyentes, ¿cómo deben de ser? Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21, mira lo que dice. No paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Y esto es en general para todos los cristianos. Pero al anciano se le exige más. Al anciano se le pide más. El anciano tiene que, por ley divina, tiene que aplicar esto a él. No pagarle mal por mal a ninguna persona. Procurar hacer lo bueno delante de todos. ¿Por qué? Porque tiene que ser amigo del bien. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. El anciano tiene que vivir en paz con todos, debe de vivir en paz con todos, porque si no, ¿cómo vamos a administrar a las personas? Imagínense yo hablando del amor, pero el día de ayer estuvimos discutiendo, estuvimos peleando con un miembro de la iglesia o miembros de la iglesia. No se puede. Si es posible y en
cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Dice, no tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está, o está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso todo creyente, hermano, lo debe saber. Esa es ley divina. La venganza viene de parte de Dios. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué va a hacer usted? Usted va a hacer el bien con ese compañero de trabajo que le está dando problemas. En su trabajo, usted le va a hacer el bien y usted le va a orar al Señor y se lo va a poner en sus manos. Arreglate tú, Señor, con esta persona, porque yo no puedo arreglarme con él o con él. Aquí lo estamos aplicando a todos los cristianos. Y es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. Y el anciano también. Una persona viene y hay personas que vienen, nos gritan en la cara, nos insultan, y el anciano tiene que desear el bien para esa persona, no el mal. Verso 20, siempre en Romanos 12, dice, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Aplíquelo usted también, hermano o hermana. No se lo podemos exigir solamente al anciano. Claro que los estándares para los ancianos son más altos, porque nosotros somos el ejemplo que la iglesia tiene. Por eso Pablo le dice a los corintios, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, dice, imiten a mí como yo imito a Cristo. Entonces los ancianos debemos estar imitando a Cristo, ¿qué? Haciendo bien, siendo amigos del bien. Los miembros de la iglesia van a estar haciendo lo mismo. No se van a dejar vencer por el mal, al contrario, van a vencer el mal con el bien. Van a seguir haciendo el bien. Ahí es donde Jesús dice, si te pegan en una mejilla, pon la otra. Difícil, sí, difícil, para muchos hasta imposible, claro que sí, y para nosotros en nuestra carne es imposible, pero ¿habrá algo imposible para Dios? No podremos soportar una ofensa y todavía hacerle el bien a esa persona, sí, en el poder del Espíritu Santo, no en nuestro poder. Eso es para todos los cristianos, pero pongámosle ahora al anciano se le exige más. Lucas capítulo 12, versículo 48 dice, a todo el que se le ha dado mucho se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho se le pedirá aún más. O sea, al anciano se le va a pedir más. O sea, si pudiéramos medir el ser amigo del bien y midiéramos ¿cómo se llama? A un miembro de una iglesia y el medidor da 50%, entonces significa que para el anciano el medidor debería de dar 75, 80, 90% de ser amigo del bien. Porque nosotros tenemos que ser ejemplo para el rebaño. Nosotros tenemos que tener la mente todavía más transformada de lo que la tiene el miembro de la iglesia. Nosotros tenemos que estar más llenos del Espíritu Santo todavía de lo que está el miembro de la iglesia. ¿Por qué? Porque somos ancianos, somos el ejemplo. No somos Cristo y nunca lo vamos a hacer. No somos perfectos y nunca lo vamos a hacer. Pero tenemos que buscar la perfección más que todos los miembros de la iglesia. Sin embargo, los miembros de la iglesia, los cristianos, tienen que ir buscando todo el tiempo, ser bondadosos, amigos del bien. Solo así, hermano, va a cambiar el testimonio de nuestra congregación. Solo así va a cambiar el testimonio de la primera iglesia bautista hispana de la Grace. Es el miembro de esa iglesia. Mira qué bueno. ¿Sabías que el testimonio de esa iglesia cambió? ¿Sabías que antes en esa iglesia se decía que hacían esto y esto y lo otro? Pero ahora ya no se oye nada. ¿Por qué? Porque los miembros de la iglesia somos amigos del bien. Estamos siendo votados. Comenzando con los cristianos. Número 11, debe de ser discreto. El anciano debe de ser discreto. En el versículo 8, siempre, Tito 1:8, dice sensato. O sea, el anciano debe de ser sensato. ¿Qué es esto de sensato? Mire, sensato en pensamiento, sensato en palabras, sensato en acción. O sea, en otras palabras, debe de ser sabio, ¿verdad? Discreto, ese es el más cercano a la palabra sensato. Es una persona discreta, ¿verdad? ¿Por qué el anciano tiene que ser discreto? Mire, el anciano va a manejar información confidencial de los hermanos.
porque ahora, como les decía la semana pasada, tenemos 3 grupos de hermanos, de los miembros de las iglesias y también de la iglesia y también los visitantes, que van a estar los ancianos a cargo de cuidarlos espiritualmente hablando, con el pastor principal también cuidando a todos y cada uno de ustedes. Ustedes supónganse que está pasando por una dificultad en su matrimonio y viene el anciano que está a cargo de usted a visitarle. Y viene usted, pues abre su corazón con ese anciano y empieza a contarle lo que usted está pasando. Pero ese anciano es indiscreto. Y ese anciano va y cuenta lo que usted le acaba de contar. El anciano no puede ser así. El anciano tiene que ser una persona discreta. Dicen que estaban 3 ancianos reunidos o 3 pastores reunidos, ¿verdad? Y entonces entraron en confianza estos 3 pastores. Y dice uno de ellos: mira, ya que estamos aquí reunidos, estamos en confianza, somos pastores los 3, yo quiero confesarme con ustedes para que oren por mí también, porque Santiago dice que nos confesemos los pecados de nosotros y oremos por nosotros. Entonces dice este pastor: bien, yo les voy a confesar sinceramente, a mí pues me gusta ver a las mujeres. Cuando yo una mujer, ¿verdad?, que está mal vestida, pues me deleito con verla. Y los otros se quedaron así: hermano, vamos a estar así. Y luego dice el segundo: miren, yo tengo un problema también, y yo voy a confesarme con ustedes, ¿verdad? Y pues porque estamos en confianza. ¿Y qué te pasa? No, pues miren que yo, pues, del dinero del tesoro, ¿verdad? Cuando yo puedo, pues agarro un billetito y me lo meto a la bolsa, porque yo tengo problemas que me gustan las cosas de dinero. Vamos a orar por ti. Y el tercero, callado, solo agachado, le dice: y tú, ¿cómo quieres que oremos por ti? Y dice el tercero: no, mire, yo tengo un problema, de que yo soy bien chismoso, y todo lo que me dicen yo lo cuento. O sea que ya estuvo, que iba a tirar de cabeza los problemas del mundo. El anciano no puede ser chismoso. El anciano tiene que ser una persona bien discreta. Y es aquí donde entran las esposas de los ancianos. Que las esposas de los ancianos también tienen que ser discretas, incluidas con nosotros también. Porque muchas veces en la consejería se necesita que estén los dos, el esposo y la esposa. Y es ahí donde tenemos que ver eso. El anciano debe ser, pero bien discreto, súper, hiper discreto. Ok, pastor, ¿podemos aplicar eso a todos los miembros de la congregación? Sí, lo podemos. Todo cristiano debe de ser una persona discreta. Debe de ser una persona íntegra, debe de ser una persona sensata, debe de ser una persona sabia. Todo cristiano. Porque mire, si usted tiene el Espíritu Santo de Dios y ustedes también ya lo han experimentado en su trabajo, van a venir personas que se van a acercar a usted. Le van a decir: oye, fíjate que me está pasando esto y esto. Usted va a recibir toda esa información, pero si usted no es discreto, no va a publicar. ¿Y qué va a pasar en eso? Se va a blasfemar el nombre de Dios entre los gentiles, porque esta persona va a decir: yo le dije porque me dijo que era cristiano. Yo le dije porque me dijo que era cristiano. Y mire lo que hizo. No podemos, los miembros de las iglesias, andar en chisme. Y por eso tenemos una cláusula ahí en la Constitución que pusimos de que los miembros de esta iglesia no pueden andar en chisme. Siguiente, debe de ser imparcial. ¿Verdad? Siempre en el versículo 8, Tito 1:8 dice: justo. ¿Qué significa esto de ser justo? Mire, que haga justicia. Así como Dios es imparcial, de la misma manera el anciano debe de ser imparcial, debe de ser justo en todo lo que haga. ¿Por qué es importante este punto? Quiero enfatizar en ello. ¿Por qué los ancianos de esta iglesia deben de ser imparciales? O sea, no tener favoritismo para nadie. Por esta situación. Okay. Vamos a instalar al anciano Trino. Ya votamos por él, ¿verdad? Y ahora ya es un hecho de que el hermano es un anciano de la iglesia, solo falta que lo nombremos, el 24, ¿verdad? Luego tenemos al hermano Antonio, que es primo del hermano Trino. Y luego tenemos al hermano Omar, que es hijo del hermano Antonio. Entonces tenemos estos 3 hermanos que casi son de la misma familia. Si estos hermanos son personas parciales, significa que las demás familias van a ser dejadas afuera. Porque ellos van a cuidar a sus propias familias y no a las otras familias. Ahora, la Biblia dice que el anciano debe de ser justo, o sea, imparcial. El anciano va a ver a todos por pareja, como miembros de la congregación.
El anciano no puede ver apellidos. El anciano no puede ver color de piel. Que si la persona es morena, que si la persona es blanca o que la persona es café, no podemos ver de esa manera. No podemos ver edades. Todos son miembros de la iglesia. Todas son personas que asisten a nuestra congregación y les vamos a cuidar por igual. Tenemos que ser imparciales. Hay hermanos que son difíciles de tratar, su carácter es bien difícil y no nos deja penetrar a sus corazones, ni a su mente, ni a su casa, ni siquiera al porche. Pero el anciano debe de ser imparcial, cuidarlo de la misma manera con aquella familia que sí le deja entrar aunque sea al porche. ¿Sí me están entendiendo? El anciano tiene que ser imparcial. Arrea pareja. Si vamos a disciplinar a una persona, le vamos a disciplinar. Y si vamos a amar a una persona y vamos a llorar con esa persona, vamos a llorar con esa persona imparcialmente. Todos por igual. O todos en el suelo o todos en la cama. Esos son los ancianos que necesitamos. Imparciales. Parejos. Todos. Seguimos adelante, mire lo que dice la palabra de Dios, 2 de Crónicas, capítulo 19, versículo 7. Dice, por eso, teman al Señor y tengan cuidado con lo que hacen, porque el Señor nuestro Dios no admite la injusticia, ni la parcialidad, ni el soborno. O sea, el anciano tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, porque el Señor no admite ni la injusticia, ni la parcialidad, o sea, que tengamos preferencias para unos y para otros, ni el soborno. Es ahí donde al anciano muchas veces se nos hace difícil, porque hay personas que les gusta recibir visitas en su casa, ¿verdad? Y luego le llaman al anciano, hermano, véngase a comer, y hermano, véngase a un café, y hermano, véngase al otro. Cuando fuerte el anciano está teniendo mucho tiempo con este hogar, con esta pareja, con esta familia, pero está descuidando a todo el resto de las familias. Entonces ahí se está mostrando parcialidad. Algunas veces el anciano va a tener que decir, que no voy a poder ir, no puedo ir, tal vez aunque pueda ir, pero necesita mantenerse imparcial, necesita un balance en el cuidado de las ovejas. Lo mismo los papás, no nos pasa cuando tenemos más de 2 hijos. Es que tú quieres a fulano más que a mí porque le dedicas un tiempo, o quieres a fulano más que a mí porque a ti le compras cosas que a ti no me compras. Y los ancianos no podemos ser juzgados de esa manera. Tenemos que ser imparciales. Amamos a todos en general. Pareja. Es que esa persona es guatemalteco. ¿Entiendes? Es guatemalteco. El Señor le ama, nosotros también le amamos. Es que es salvadoreño, el hermano Cárcamo es salvadoreño y grita mucho. Es el hijo del Señor. Vamos a ser imparciales. Todos parejos. Nos estamos entendiendo. De la misma manera, los cristianos debemos de ser imparciales. Yo no sé cómo en tiempos antiguos los bautistas se dejaron dividir de tal manera del diablo. Y por eso es que necesitamos una reforma. Esto que les voy a hablar no creo que se nos vaya a hacer tan fácil hacer, pero necesitamos una reforma primero bíblica en las iglesias para después llegar a una reforma en la sociedad, hablando dentro del reino de Dios. Ustedes se fijan, desde un principio las iglesias bautistas empezaron a expandirse y empezaron a llegar a los pueblos pequeños, donde también ya iba llegando casi al mismo tiempo las iglesias católicas, ¿verdad? Pero llegan las iglesias bautistas, las First Baptist, a los pueblos y empiezan ellos, ¿verdad?, a tener sus cultos. Entonces, pero hay personas morenas y hay personas hispanas en esos lugares. ¿Qué hicieron los americanos, los bautistas? Dijeron, ok, nosotros somos a First Baptist Church, tenemos aquí nuestro local, ¿verdad? Vamos a evangelizar a los hispanos, pero hay que ayudarles para que tengan su lugar, ¿verdad? Y compraron su terreno, le pusieron sus casas, o sea, sus iglesias, y dijeron, ok, ustedes van a adorar allá, ustedes van a ser, como son hijos de nosotros, ustedes van a ser la primera iglesia bautista hispana. Y nos pusieron a nosotros. Entonces estaban los morenitos también, y dijeron, pues hay que crear iglesias bautistas también de morenitos. Y entonces también les ayudaron a tener su terreno, a tener su edificio, y dijeron, ustedes van a adorar aquí, ustedes van a ser la iglesia bautista misionera. Y no le pusieron que morenitos,
fijan, nosotros sí nos pusieron hispanos, punto. Entonces les dijeron, ustedes van a ser la iglesia bautista misionera. Y así es como los pueblos, la mayoría de los pueblos en Texas tenemos a First Baptist Church, tenemos la primera iglesia bautista hispana y tenemos la iglesia de Morenitos. Ahí estamos los bautistas divididos. Y se fijan las divisiones por el color de la piel. Y muchas veces dentro de nuestras congregaciones queremos hacer ese tipo de divisiones. Aquí no va a pasar eso. Aquí todos somos parejas. Ok, el idioma, bueno, vamos a tratarle en el idioma, porque yo soy el primero, ¿verdad? Mi inglés está todo macheteado. We will try to do it. Olvidarnos del color, olvidarnos del lenguaje, olvidarnos del idioma y de ser un solo cuerpo, imparcial. Todos. ¿Están conmigo? Ahora, los ancianos lo podemos intentar. Pero si nosotros 3 o 4 lo intentamos, pero los miembros de la congregación siguen su parcialidad, esto no va a cambiar. Porque solo nosotros 4 vamos a estar empujando la carreta en la cuestión de la imparcialidad, pero los miembros van a decir no. ¿Quién es él? Fulano tal. ¿Y de dónde es? De El Salvador. Ah, no. No me gusta, ¿no? Los salvadoreños. Ah, no, con ese no hago grupo yo. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde vamos a tener? Es un ejemplo que voy a poner. ¿Dónde va a ser ¿cómo se llama? El estudio de los varones en este mes? Ah, va a ser en la casa de los varones. Ah, yo no voy a ir. ¿Por qué no? Ah, es que el hermano. No. Tenemos que ser imparciales. Justos e injustos. Dios es imparcial. Por eso hace llover sobre justos. Así tenemos que ser nosotros. Y el anciano tiene que ser ejemplo de eso. No regaño en predicación, hermano. Vamos al número 13. El anciano debe de estar apartado del pecado, siempre en el versículo 8, santo. Santo significa apartado, apartado del pecado. Acuérdese, tenemos que estar buscando la paz con todos y la santidad en la cual nos liberamos, ¿no? Si no buscamos la paz con todos, que es lo que hemos estado viendo, si no buscamos la santidad, no podemos estar pensando que vamos a ver aquí. Una vez más, aplica para los ancianos, aplica para los miembros, aplica para todos. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer el bien, bueno, ser discretos, ser imparciales, estar apartados del mal. Todos, primera de Pedro 3, 10 al 12 dice, en efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaño. O sea, no desees el mal a los demás, no hables mal de los demás, no chismees de los demás, no mientas, porque los mentirosos no heredarán la vida eterna. Versículo 11, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Una vez más, el estándar para los ancianos es que tienen que buscar estos estándares, estas cualidades, lo mejor que se pueda. No vamos a poder llegar a la perfección, pero la vamos a buscar. Hacer el bien, ser discretos, ser imparciales, no apartarnos del mal, ser santos, lo vamos a estar buscando todos los días. El anciano va a estar ahí todos los días, pero los miembros de la iglesia también. Vamos a estar trabajando en ello. Acuérdense, somos un solo cuerpo. Y Cristo es la cabeza de nosotros. O sea, como Cristo como nuestra cabeza y la palabra de Dios transformando nuestras mentes y el Espíritu Santo de Dios llenándonos, entonces el cuerpo va a seguir creciendo, el cuerpo va a seguir avanzando. Pero si solamente lo hacemos los ancianos, la cosa no va a funcionar. Ni también. Número 14. Debe de ser disciplinado. El anciano, ahí está en el versículo 8 también. Indisciplinado. Esto es bien interesante, hermanos, porque las iglesias muchas veces, más que todas las iglesias bautistas, hemos cometido el error de halagar a pastores que son indisciplinados.
Y el pastor, el anciano, debe ser disciplinado. ¿Disciplinado en qué? Bien, disciplinado en leer la Biblia. Porque si el anciano o el pastor no lee la Biblia, ¿cómo va a aprender Biblia? Y si no aprende Biblia, ¿cómo va a enseñar Biblia? Porque este es el rol principal del anciano, enseñar, predicar la palabra de Dios, pero si no está leyendo. Imagínense si a un cocinero que nos prueba la cocina, que está cocinando, se la va a dar bien salada y le va a decir que está bueno. El que se la coma va a ser que se le va a estar quemando la lengua. De la misma manera, el anciano debe tener disciplina, debe de estar leyendo, debe de estar orando, debe de estar ayunando. El anciano debe de tener, hermanos, disciplina absolutamente. Mire, un pastor, hermanos, un pastor tiene que andar siempre sentado. Y honestamente, hermanos, les digo algo. Si uno se viste así el día domingo, tal vez los días de semana, no es para agradarles a los miembros, no es para agradar a la sociedad, es porque venimos a presentarnos ante el Señor. Amén. Ante Dios, yo no puedo venir aquí a presentarme, a predicar la palabra de Dios con chanclas, o una camiseta normal, o todo despeinado, con el pelo todo parado, y todavía con cheles, no sé cómo le dicen ustedes, de cheles, de los que salen aquí, sin bañarme, todo apestoso. No, el anciano tiene que cambiarse, tiene que ponerse bonito, no para atraer mujeres, sino para agradar a Dios. Y de la misma manera los miembros. Si lo vamos a aplicar al anciano, lo vamos a aplicar a los miembros también. Se no puede venir el domingo en la mañana, por favor. Podongo no sé si es una mala palabra. No, podongo o andar sin bañarse, sin cambiarse, con la ropa que fue al trabajo el día domingo, no. Tiene que tener disciplina. Mire, en tiempos atrás, cómo han halagado las congregaciones a los pastores gordos que no tienen disciplina en el comer. Es que pastor sin panza no tiene confianza, no aplica confianza. No, espérame, el pastor tiene que tener disciplina hasta para comer. En todas las áreas de su vida, el pastor tiene que ser una persona disciplinada, tiene que ser un ejemplo de disciplina. Porque ese ejemplo de disciplina es lo que la congregación debe decirme. Y si yo no estoy leyendo la Biblia, como yo le voy a decir a usted, sea disciplinado en leer la Biblia si yo no la estoy leyendo. Y si yo no estoy orando, como le voy a decir a usted, sea disciplinado en orar cuando yo no lo estoy haciendo. Y si yo no estoy ayunando, meditando, aprendiendo, observando, oyendo la palabra de Dios, ¿cómo le voy a decir a usted como pastor que lo haga? Usted me va a notar que no lo haga, honestamente me lo va a notar. Por eso, nosotros primero tenemos que tener disciplina. Mi hijo hace ya algún tiempo, ¿verdad? Estaba en eso de correr. ¿Cómo se llama? Cross country. Estaba en eso de correr. Y una vez lo voy a traer, ¿verdad? Y venía saliendo una muchacha ¿cómo se llama? También del estadio, donde estábamos practicando, venía saliendo. Y pero ya grande, de unos 30 años quizás. Le digo, ¿y ella tiene? Ay, la coach. Es la coach, ustedes sí. Esa que les enseña. Sí, pero estaba. Y ella les enseña a correr, pero ¿cómo les va a enseñar a correr? Yo veo que ella no corre. Me dice, pues así es lo que debe decir, así lo vemos nosotros también. ¿De qué estoy diciendo? De que si yo le estoy enseñando de disciplina espiritual, yo la tengo que estar aplicando en mi vida. El pastor tiene que estar aplicando su vida. El pastor tiene que estar leyendo la Biblia. El pastor tiene que estar orando, tiene que estar ayudando, tiene que estar metido con Dios para decirle a la congregación, métanse con Dios. De la misma manera usted tiene que tener disciplina espiritual. El cristiano, el miembro de esta iglesia, no me puede venir a decir a mí, mire, es que yo no tengo tiempo de leer la Biblia. Mire, desde el momento que usted dice, yo no tengo tiempo de leer la Biblia, usted está yendo en contra de un principio bíblico, porque la Biblia dice que hay tiempo para todo. Entonces, lo que usted me dice, cuando usted me dijo, yo no tengo tiempo para leer la Biblia, lo que me está diciendo la Biblia es equivocada. Desconoce la Biblia. Tiene que tener tiempo.
tiene que tener tiempo para orar. Por lo menos 20 minutos al día, tiene que tener tiempo para orar, pero se trata de disciplina. El anciano tiene que ser disciplinado. Su hora para leer, su hora para orar, su tiempo para ayunar, su tiempo para meditar, su tiempo para oír. La fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Necesita disciplina. Una vez que usted se disciplina, mire, empiezan los músculos casi como los niños. ¿Qué pasó, hermano? Lo que pasa es que están chiquitos. Necesitamos disciplina espiritual. 1 Corintios capítulo 9, versículo 25. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por una que dura para siempre. El anciano debe de ser constante en su disciplina. Así como está el deportista, corriendo. El que levanta pesas, crece músculo, quiere crecer músculos, tiene disciplina para hacerlo, se levanta a las 5 de la mañana y empieza a entrenarse, empieza a poner en práctica su disciplina de la misma manera. El cristiano, pero más aún, el anciano tiene que disciplinarse. Tenemos que, de lo contrario, no hay crecimiento, no hay cambio en la congregación, no hay cambio en el liderazgo. Número 15. Debe conocer y ser fiel a la palabra de Dios. O sea, debe conocer la palabra de Dios y ser fiel a ella. Ahora me voy a pasar al versículo 9, Tito 1:9. Dice, debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió. Mire, el estándar del anciano debe ser la palabra de Dios. El manual del anciano debe ser la palabra de Dios. Aquí. No más que 66 libros de la Biblia tienen que ser el estándar del anciano. No más, no menos. Tiene que ser fiel. Debe de apegarse a la palabra fiel. O sea, todo debe estar aquí. Lo que estamos sacando debe salir de aquí. Lo que estamos viviendo debe salir de aquí. Lo que estamos pensando debe de salir de aquí. Según la enseñanza que recibimos de la palabra de Dios. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 15 dice, esfuércense por presentar, o esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que interpreta rectamente la palabra de Dios. Ahí está, el anciano, pero más también agregando al cristiano, debe de apegarse a la palabra de Dios, debe presentarse a Dios aprobado como obrero que interpreta rectamente. Y por eso es, hermano, les explicaba el viernes qué es lo que vamos a hacer aquí en la congregación. Los días viernes vamos a estar estudiando desde el Génesis, desde el capítulo 1. Vamos a empezar. Mientras que los días domingos vamos a estar viendo el Evangelio de Juan. Entonces vamos a traer la Biblia de esta manera, Génesis hasta llegar a Malaquías, mientras que vamos a traer los domingos Juan hasta llegar al Apocalipsis. O sea, vamos a venir caminando por toda la Biblia de esta manera. ¿Para qué? Para que podamos interpretar correctamente la palabra de verdad. Para que usted no se esté inventando lo que la Biblia dice, usted pueda interpretar rectamente la palabra de verdad. Y los ancianos vamos a estar aquí más que todos los tiempos de la Biblia. Todos necesitamos estar aquí. Vamos a caminar paso a paso por el Antiguo Testamento y para otro. 16. Debe estar capacitado para enseñar y predicar la palabra de Dios. Siempre en Tito, siempre en el versículo 9 dice, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se oponen. 1 Timoteo capítulo 3 en el versículo 2 dice, debe de ser capaz de enseñar. Fíjese que este es un requisito que se le pide al anciano, pero que no se le pide al diácono. Esta es la única diferencia entre ser un diácono y ser un anciano. Al diácono no se le exige que debe estar capacitado para enseñar, al anciano. El anciano debe de enseñar la palabra de Dios, debe de predicar la palabra de Dios, tiene que estar dispuesto.
Es que alguien puede decir, es que no puedo, ok, no puede, pero está dispuesto a aprender, sí estoy dispuesto a aprender. Entonces sí, porque tiene que ser capaz de enseñar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que pueda exhortar a otros con la sana doctrina, ¿con qué? Con la palabra de Dios. Y refutar a aquellos que se opongan. No, es que lo que pasa es de que lo que están diciendo ahí no está bien. Ok, mira, vamos a sentarnos y vamos a leer la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Eso lo va a hacer el anciano. 3, 4 ancianos. Y si el Señor nos da más ancianos, vamos a estar capacitados para enseñar la palabra. Va a llegar un momento en el cual usted va a decir, las predicaciones del pastor Carlos Chávez como que ya me aburren, no, habla mucho y se tarda mucho en sus predicaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos otros 3 ancianos. Y hoy predica el pastor este, después predica el pastor aquel, y usted tiene ese dinamismo de predicación. Se va a decir, estamos bendecidos. Bendecidísimos. 17 y último, para responder esta pregunta. El anciano no puede ser un recién convertido. Vamos, ahora a 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 6, dice, no debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación que cayó el diablo. Y si leemos Tito y leemos Timoteo, creo que es la única cualificación del anciano que varía en cuanto a Tito y Timoteo. Aquí en 1 Timoteo 3:6, no debe ser un recién convertido. En este caso, pues no podemos instalar a una persona que tenga buen talento, podría decir, o buen don para ser un anciano, pero que pues es un recién convertido. Yo me recuerdo cuando el Señor me llamó, como a los 3 meses, 2 meses, yo ya estaba enseñando la escuela dominical para los niños de 12 años. Y para ese entonces ya seguido predicaba porque nosotros teníamos devocionales los miércoles en la noche. Ya seguido casi 1 o 2 veces al mes estaba predicando los miércoles en la noche. Entonces el hermano que estaba de diácono en aquel entonces, pues ya estaba pensando en ¿cómo se llaman? Hacer diácono, o si es posible para el pastorado, ya me dirían él pues y otros hermanos. Pero cuando llegó el pastor, que ya la iglesia tuvo pastor, pues dice el pastor, mira, yo creo que sí, el Señor se puede usar, pero necesitas entrenamiento. O sea, en otras palabras, necesitas entrenarte más y necesitas tiempo. ¿Por qué? Porque no podía llegar a ser anciano siendo recién convertido o pastor. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice, se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, anciano o pastor, a noble función. O sea, la persona para empezar va a desear ser un anciano, va a desear ser un pastor. Entonces, dice la palabra de Dios, bueno, a noble función, mira, está bien, pero la iglesia, ustedes son los que van a votar y van a decir, que nosotros, todos nosotros diremos que este hermano tiene que llamar para ser anciano. Y ahí hemos terminado de respondernos a esa pregunta, ¿cuáles son las cualificaciones de un anciano? Ahora vamos a la tercera pregunta, ¿cuál es el rol de los ancianos en la congregación? Que para algunas personas todavía estará un poco vago el hecho de que, ¿qué es lo que vamos a hacer con ancianos? Pues, ¿verdad? Porque pues, si no era un solo anciano, un solo pastor, y ahora vamos a ser varios pastores. ¿Cuál es el rol? Voy a regresar a Tito, el capítulo 1, el versículo 7. Recuérdense que les dije la semana pasada que la primera parte del versículo 7 de Tito 1 la íbamos a ver hasta este domingo. Ahora vean, Tito 1:7, la primera parte dice, el obispo, o líder, o anciano, o pastor, tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe y empieza a listar las cualidades que la misma, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el obispo o el anciano? Tiene a su cargo la obra. O sea, tiene a su cargo la iglesia. Mire, el rol del anciano, el rol de los ancianos es liderar la iglesia. Eso es. Tiene a su cargo la obra de Dios. Y aquí para adelante, hermano, todo asunto que se vaya a tomar, toda decisión que se vaya a tomar, la van a tomar los ancianos. Hay que hacer un cambio en algo que se necesita hacer, lo van a decidir los ancianos. Hay algo que comprar y necesitamos hacerlo porque se
necesitan la iglesia, bueno, lo van a decidir los ancianos. ¿Qué es lo que va a hacer la iglesia? La iglesia va a decir, bueno, pues, amén. ¿Es para el bien del reino de Dios? Bueno, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque son los ancianos los que tienen a su cargo la obra del Señor. ¿Qué es lo que se va a predicar? Los ancianos lo deciden. ¿Qué es lo que se va a enseñar? Los ancianos lo deciden. Vamos a poner luces aquí, más luces, y vamos a cambiar esto, vamos a cambiar lo otro. ¿Quién lo decide? Los ancianos, porque ellos tienen a su cargo la obra de Dios. Donde la congregación se va a oponer en contra de los ancianos es cuando esos ancianos estén encaminando la obra hacia un barranco espiritual. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que no estamos predicando la Biblia. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que nos estamos saliendo de la palabra de Dios, del estudio de la palabra de Dios, y nos estamos yendo al liberalismo. Entonces la congregación puede pararse, guiada por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, y decirle a los ancianos que están mal. Por ahí no vamos a caminar nosotros. Pero mientras los ancianos nos estemos guiando en base a la palabra de Dios, en base al manual que Dios nos dejó y en base a la constitución que ya tenemos establecida, la congregación dice, bueno, ustedes están a cargo de la obra del Señor, nosotros le vamos a apoyar. Ahora, hay un gasto que haya que hacer grande, ¿verdad? Entonces, pastor, no nos van a tomar en cuenta nosotros. Claro, por ejemplo, supongamos que vamos a empezar a edificar, ¿no? Y en el nombre del Señor, hermano, vamos a edificar. No le puedo dar fecha, pero en el nombre del Señor vamos a edificar. Y ustedes, ahorita temprano, ¿verdad? El hermano Trino organizó un convivio para cerrar la escuela dominical. Gracias, hermano, y a todas las hermanas que participaron también. Y honestamente estábamos en el cuartito de allá, hermanos, bien tutiritos, bien topaditos, ¿verdad? Pusimos mesas, no gustaron, ¿verdad? Las mesas, unos se tuvieron que ir para la traila, y ya se pasa cuando tenemos compañerismo. Tenemos que ir abriendo nuestra visión, a manera de que podamos tener un lugar donde nos vamos a sentar tranquilamente y todos nos podamos estar juntos. No hay que estar poniendo mesas, quitando mesas, abriendo sillas, y esto, lo otro, se mueva de aquí, póngase para allá. No, esa es la visión que cuando ese momento llegue, como es algo grande en la que vamos a hacer como congregación, entonces tomamos decisión. ¿Lo vamos a hacer? Sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nombrar un equipo para que esté dirigiendo esa situación. Pero vamos a hacer como cuerpo de Cristo. Sin embargo, sin perder la idea bíblica, el obispo, los ancianos tienen a su cargo la obra. 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos o líderes o pastores que dirigen, póngale atención a esa palabra, que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y la enseñanza. O sea, el anciano es digno de doble honor. ¿Por qué? Porque está dirigiendo los asuntos de la iglesia. Hermanos, yo no sé, y lo he dicho en varias ocasiones, en qué momento se cambió, se quitó el liderazgo de los ancianos, se quitó el servicio de los diáconos y se instalaron mesas administrativas. Y dijeron, ustedes son los que van a dirigir en la congregación, cuando eso no es posible. Si volvemos a la Biblia, vemos los ancianos, literalmente, y si usted, en cualquier versión que usted lo pueda leer, en algunas versiones va a encontrar ancianos, en otras versiones va a encontrar líderes, en otras versiones va a encontrar obispos, en otras versiones va a encontrar pastores que dirigen bien los asuntos de la iglesia. Son los ancianos, los que dirigen los asuntos de la iglesia. No la líder de esto, la líder de lo otro, eso fue invento del hombre. Y no me lo estoy sacando de la manga de la camisa, lo estoy leyendo de la palabra de Dios. Son los ancianos los que dirigen la congregación. Mire, a los ancianos de Éfeso, lo que les dice el apóstol Pablo en Hechos, capítulo 20, versículo 28, dice: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, que es la misma palabra ancianos o pastores o líderes, dice, para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Ahora, si se fija, siempre que leemos la palabra ancianos está en plural. Estamos hablando aquí de un grupo de ancianos que vinieron desde Éfeso a despedirse del apóstol Pablo. Y Pablo les dice, tengan cuidado de ustedes
tengan cuidado del rebaño, porque el Espíritu Santo de Dios los ha puesto a ustedes como líderes de ellos para que los pastoreen. O sea, si es cierto, el pastor está proponiendo al hermano Antonio, proponiendo al hermano Omar para que sean ancianos, pero van a ser ustedes los que van a votar sí o si no, los miembros de la iglesia. Ahora, si el Espíritu Santo de Dios está en mí, si el Espíritu Santo de Dios está en el hermano Antonio, el Espíritu Santo de Dios está en ustedes y todos, yo digo sí, o Antonio dice sí y ustedes dicen sí, entonces ¿quién es el que está diciendo que sí? El Espíritu Santo de Dios. Porque es el Espíritu Santo de Dios, a través de la elección que nosotros hacemos, que pone, que instala a los ancianos para que pastoreen la iglesia de Dios. Y no es nuestra iglesia, es la que Él adquirió con su propia sangre. Y eso es bien importante para los ancianos poder entender. No es nuestra iglesia. Ustedes no son mis ovejas, ustedes son las ovejas de Cristo. Yo no soy el dueño de la iglesia, es Cristo el dueño de la iglesia. Ustedes no son los dueños del tesoro, es Cristo el dueño del tesoro. Yo no soy el dueño del tesoro, ni los ancianos somos los dueños del tesoro. Es el tesoro del Señor. Es que tenemos un grupo de tesoreros que está administrando el tesoro. Sí, pero eso es lo que son administradores del tesoro. La iglesia del Señor. Cuando un anciano se cree en sí mismo de que es el dueño de la iglesia, entonces paró de pastorear la iglesia de Dios. Y lastimosamente, con el sistema viejo que hemos tenido anteriormente, donde tenemos un solo pastor como líder, muchos pastores se han creído los dueños de la iglesia. Y hay bandidos que lo que hacen es que compran el terreno, empiezan a traer gente, la gente les ayuda a edificar la iglesia, edifican la iglesia, la ponen bien bonita, una iglesia de $1 millón, no sé cuántos millones de dólares vale una iglesia que está aquí en Florida, y según que todo lo que se ha construido ahí está en nombre de este hombre que dice ser pastor. Aquí no se trata de hacer eso, es que la iglesia del Señor. Si vamos a construir, lo vamos a construir para Él, lo vamos a ocupar todos, sí, y vamos a ser dueños todos los miembros de la iglesia, porque todos lo vamos a ocupar, porque todos vamos a aportar para que se construya lo que hay que construir. Somos el cuerpo de Cristo, pero con líderes delante, que son los ancianos. Ahora, si usted todavía no está muy convencido de cuál es el rol de los ancianos, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 3 en adelante, dice: a los ancianos, o sea, líderes, o sea, pastores de la iglesia que están entre ustedes, yo que soy anciano, líder o pastor, como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto, versículo 2, pastoreen. Póngale atención a esa palabra. Pastoreen el rebaño de Dios que está ¿qué? A su cargo. Hermano, ¿por qué será que hemos cometido tantos errores en el pasado y la vida está tan clara? ¿Por qué será? Pastoreen. ¿Qué de los pastores? Pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo. Ustedes están cuidando el rebaño de Dios. No por obligación ni por ambición de dinero, sino con deseo de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. ¿Quién es el pastor supremo? Cristo. Y Cristo está dirigiendo a los pastores que están dirigiendo la iglesia, que están cuidando a su iglesia, que están a cargo de su iglesia. Nosotros estamos pastoreando bajo las órdenes de Cristo. ¿Y cómo recibimos las órdenes de Cristo? Por medio de la palabra de Dios. Una vez que el pastor se apartó de la palabra de Dios, se apartó de las órdenes de Cristo. Pero en este caso vamos a hacer varios pastores. Y si un pastor se está desviando, los otros 2, 3 le van a decir: pastor, mira, se está desviando. Pastor, te estás haciendo más al lado para este lado. Mira,éstate. Pastor, aquí no eres tú el soberano, Cristo es el soberano. Pastorea el rebaño de Dios. Dios te ha puesto a cargo, pero sí, que son de Dios. Si tú los estás cuidando, pero son de Dios. Y cuando la congregación entiende esto, en Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 17, versículo, por eso no se lo puse ahí, porque es un versículo bien famoso, todos lo sabemos. Obedezcan a sus pastores y sométanse a ellos, porque cuidan de ustedes como quienes tienen que dar cuenta.
Fíjense qué interesante, hermano, es que la Biblia no nos dice que obedezcamos a la líder de la femenina, o al líder de la varonil, o al tesorero, o a la secretaria, o al líder de la escuela dominical. No dice que esos principios no son bíblicos. Dice, obedezcan a sus pastores. Sométanse espiritualmente hablando a sus pastores. Nada más. ¿Por qué? Porque es el pastor o los pastores quienes lideran la congregación. Pastor, entonces me está diciendo de que nos vamos a someter a los pastores de una manera ciega e incondicional. No, no ciega, porque usted aquí tiene el manual. Usted va a seguir el manual. Y si los pastores vamos siguiendo el manual, todos vamos bien. Incondicional, sí, porque las condiciones están puestas. Obedezcan a sus pastores y sométanse a ellos. ¿Cuándo? Cuando el pastor está gobernado por la palabra de Dios y dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Regresemos ahí en 1 de Pedro, capítulo 5, en el versículo 2, en la primera palabrita, pastorear el rebaño. ¿Qué es pastorear el rebaño? Mire, es cuidar a las ovejas de la comunidad. Somos los pastores los que les cuidamos espiritualmente. Usted se enferma, dice Santiago, si están enfermos algunos de ustedes, van a llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Usted se enferma, me habla y empezamos a orar. Usted está pasando una dificultad en su vida, en su familia, en su trabajo, en la sociedad, donde quiera, y usted nos hace saber, nosotros estamos orando para usted, porque ese es pastorear, estar cuidando espiritualmente y hablando. Mire, pastorear también es alimentarle con la palabra de Dios, prepararle buen alimento espiritual y ponérselo en la mesa para que usted lo quiera, para que usted se lo coma. Ese es pastorear también, es alimentar con la palabra de Dios. Protegerle. Si alguno de ustedes anda por allá, ¿verdad?, en una iglesia donde hay profetas y sanidades y todas las cosas, nosotros los pastores somos los que vamos a estar ahí para protegerle y decirle, mire, no se vaya para ahí, quédese. Nosotros creemos que tenemos la sana doctrina. Revise la Biblia, sea como lo debería. Revise la Biblia y vea si lo que le estamos dando es bíblico. Y si lo es, quédese. Y eso es el cuidado que damos los pastores, pastorear a las ovejas, cuidar a las ovejas, estar ahí para ustedes cuando más lo necesiten, llorar con ustedes cuando ustedes están llorando, reír con ustedes cuando ustedes están riendo. Usted siente un vacío en su corazón que no encuentra cómo llenarlo. Bueno, llame a un pastor, llame al pastor y dígale, hermano, estoy teniendo algo, no sé qué me pasa. Mire, siento un vacío dentro de mí, estoy llorando o estoy queriendo llorar, pero no sé qué. Bueno, vamos a orar para que sea el Espíritu Santo de Dios llenando ese vacío en su corazón. Venga. Mire, pastor, estamos teniendo un problema difícil con mi esposa o con mi esposo, estamos a punto de divorciarnos, necesitamos apoyo. ¿Cree que nos puede ayudar? Claro, ahí vamos a estar. Acuérdese, el objetivo del pastor cuando se junta con una pareja que están a punto de divorciarse es que la pareja pueda entender que un cordel de 3 veces no se rompe fácilmente. Lo que hacemos nosotros es insertar a Cristo dentro del matrimonio y hacer matrimonio. Y ahora ya no va a ser un solo pastor que le va a estar acompañando. Ahora vamos a ser 2, 3, 4. O sea, usted va a estar súper hiper cuidado en su vida, pero todo con la alianza del Espíritu Santo. El pastor lidera la congregación. Imagínese usted, hermanos, imagínese, solamente imagínese cuánto tiempo nos tardarían y qué problemón se nos haría si nos reuníamos aquí después de la predicación, ¿verdad? Una vez que termina la predicación, yo les digo, ok, hermanos, quédense todos, vamos a pintar todo el edificio, toda la parte de dentro de la iglesia, vamos a pintarlo, pero necesitamos elegir el color. A ver, ¿qué color eligen? No, hombre, se nos hace una... Yo le aseguro que se nos van 2 horas y todavía no hemos elegido qué color poner. ¿Por qué? Porque a uno le gusta blanco, a otro le gusta crema, a otro
Yo diría, yo quiero esa pared que quede azul y aquella que quede roja. Y la ventana le vamos a poner esto y lo otro, lo acabamos. Pero como hay líderes que están dirigiendo la iglesia, que van a tomar decisiones sabias por el bien de la congregación y para que todos, la mayoría menos, 3, 4 pastores se reúnen, queremos llevar a cabo este proyecto, lo vamos a hacer de esta manera, le vamos a informar a la iglesia, entonces lo vamos a hacer, lo hacemos, cuando ustedes vienen, se ve todo bonito y dicen, wow, qué bonita quedó esta cruz. ¿O quién de ustedes está disconforme por esa cruz que les van a poner? Nadie. Y por una decisión de los pastores, que los hermanos hicieran visitar. Y yo creo que no lo hicimos para ofender a nadie. Lo hicimos para que se viera bonita la casa. Y de esta manera los pastores vamos a seguir cuidando, alimentándose, cuidando. Y una vez más, ya no es suyo, ya somos todos. 3, 4, para la gloria de Dios y el bien del pueblo. Este fue el segundo y última predicación acerca de los pastores, de los cristianos pastores en la congregación. La próxima semana voy a seguir con la serie que traía en el Evangelio de Juan.